Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos por traernos con bien y por permitirnos reunirnos. Gracias también por la lluvia, porque finalmente sabemos que es una bendición. Y gracias, Señor, porque en esta mañana tú tienes cosas importantes que decirnos y por eso estamos aquí. Queremos un corazón dispuesto para recibir todo lo que tú tienes planeado que hoy escuchemos. Bendícenos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, a medida que hemos venido avanzando así en este recorrido por las plagas que Dios mandó sobre Egipto, a mí no me queda duda de lo siguiente, que cada uno de nosotros, así en lo individual, tenemos que estar atentos para aplicar la enseñanza espiritual que Dios dejó ahí para nosotros. A mí me ha impresionado mucho cómo en cada pasaje, a través de cada historia, a través de cada personaje, Dios nos habla a nosotros, pero también nos habla de nosotros, ¿sí? O sea, cuando vamos a la Biblia, Dios está hablándonos principalmente de Jesús, eso es clarísimo, ¿no? Pero nos está hablando también de cómo Él ve nuestra vida, para que nosotros podamos ver el contraste de cómo somos y lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, es muy importante que aunque Dios ahí en sus historias, en estos personajes, nos habla de nosotros, es responsabilidad personal darnos por aludidos, ¿no? Porque a veces somos así, como que pasamos por la enseñanza, ¿no? Y Dios va diciendo, voy a hacerlo personal, Arturo, 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 y uno está así como, ¿a quién le habla? ¿No? ¿A quién le habla? ¿No? Y Dios dice, ¿te hablo a ti? Y así es la enseñanza, ¿no? Debemos recordar cuántas veces, fíjense, cuántas veces el Señor Jesús en los evangelios dice a las personas, por ejemplo, las personas que no creían en Él, las personas que dudaban, por ejemplo, de la resurrección de los muertos, las personas que veían los milagros y en lugar de decir, oye, Dios está entre nosotros, empezaban a buscar pretextos, ¿no? No, es que los sanó en día de reposo, no, es que se comieron las espigas sin lavarse las manos, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué responde Jesús? ¿Qué les dice? ¿No habéis leído? O sea, date cuenta en los evangelios cuántas veces Jesús dice, ¿no habéis leído? Esto es muy relevante, porque ahí está Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, y Él mismo está invitando a las personas a lean, ¿no habéis leído? O sea, Dios nos invita a leer la historia, las historias de la palabra de Dios, porque ahí está la enseñanza, ahí está la sabiduría que cada uno de nosotros necesita apropiar. El error más grande del hombre a través de la historia es pensar diferente de sí mismo de cómo realmente es, de cómo Dios piensa de él. Esa es la trampa en la que el hombre cayó desde Génesis y que es la misma trampa en la que vemos al hombre y a nosotros mismos hoy en nuestro tiempo. Fíjate lo que Dios dice en Romanos 12:3. Dice el apóstol Pablo, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, nos habla a nosotros, ¿no? Dice, a cada uno, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa expresión es bien interesante, porque habla de que Dios quiere que tengamos un pensamiento hacia nosotros mismos reflexivo. Un pensamiento así medido, mesurado, meditado. Para que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta parte es muy importante, la vamos a desarrollar ahorita paralelo a la enseñanza de Éxodo, porque Dios nos recuerda que la fe, o sea, la fe, la obediencia a la que nos mueve la fe, porque tú no vas a obedecer en lo que no creas, ¿sí? La obediencia a la que nos mueve la fe se mide por lo que vivimos, por lo que hacemos. Por eso, cuando regresamos a Éxodo y vemos lo que hizo Faraón, vemos sus reacciones, vemos sus actitudes, vemos su necedad. ¿Qué crees? No debemos pasar de largo por este personaje sin darnos cuenta que la realidad es que Dios nos está hablando de nuestra naturaleza. O sea, no pienses, ay, Faraón,
cómo era Faraón, ¿no? Sino reconocer, oye, esa es mi naturaleza, así soy yo. Desde el punto de vista de Dios, el ser humano es así. Y entre más pronto lo reconozcamos, mejor para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque entonces vamos a ir con Dios con un sentido de urgencia y le vas a decir, Dios, aquí estoy, me pongo a tus pies. Necesito desesperadamente que me libres de lo que ahora veo en tu palabra que yo soy. O sea, eso es lo que somos, pero depende de nosotros permitirle o no a Dios que nos libre de que sigamos ahí. O sea, que lo que somos no sea lo que nos domine, sino que lo que nos domine sea la nueva vida que Dios nos dio. ¿Sí? Para eso venimos así a la palabra, a estudiar la Biblia. Dejamos a Faraón la semana pasada en esa decisión incomprensible cuando Moisés le dice, dígnate decirme cuándo quieres que se acabe el problema. ¿Qué dice Faraón? Mañana, ¿no? Faraón todavía quería pasar una noche más con ranas en sus casas, con sus siervos, en todos sus campos, etc. Conforme a la palabra de Dios y siguiendo lo que el mismo Faraón había pedido, a la mañana siguiente Moisés ora y Dios quita todas las ranas que no estaban en el entorno del río. Las ranas se mueren. Y dice la Biblia, y las juntaban en montones y la tierra apestaba. Aquí aprendemos algo que es muy práctico y es muy importante para nuestra vida. Dios tiene el poder para arreglar cualquier circunstancia. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación en nuestra vida. Hay una situación que te aflige, una situación que te preocupa, Dios puede cambiarla. Pero cuando hay situaciones a las que nosotros entramos, vamos a decir, por desobediencia, por rebeldía a la palabra de Dios, Dios también nos enseña algo. Dios puede arreglarlo, pero hay consecuencias. La palabra de Dios aquí nos enseña, todas las ranas que no estaban en el entorno del río murieron. Pero ¿qué entendemos aquí? No se desintegraron, ¿no? No desaparecieron así, como decimos coloquialmente, por arte de magia, ¿no? No se convirtió la situación que vivían en una como si nunca hubiera existido el problema. Eso no pasó. ¿Qué pasó? Lo que dice la Biblia. Dios quitó el problema, las ranas se murieron, pero después tuvieron que tener todo el trabajo, todo el proceso de juntar las ranas, amontonarlas, y la tierra así apestaba con el dolor. Es decir, hubo un tiempo en que tuvieron que enfrentar y lidiar con la consecuencia de sus decisiones. En este caso muy particular, la tierra apestaba. Como creyentes, como hijos de Dios, cuando tú has decidido aceptar a Jesús en tu corazón, Dios, tú lo sabes, ha hecho algo grandioso. Él ya perdonó todos nuestros pecados. En la cruz Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué significa eso? Que no hay error, no hay desobediencia, no hay actitud en nuestra vida que Dios no pueda perdonar. Pero Dios también nos dice, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Algunas consecuencias pueden durar un breve tiempo, como en este caso, el olor, la peste de las ranas, ahí estaba, ¿no? Como cuando algo se echa a perder en el refrigerador y que llegas a la casa y, oye, esto apesta, ¿no? Y además hueles así, huele a descompuesto, a podrido, y se te queda impregnado el olor hasta en las narices, en la mente, y de repente ya estás en otro lugar, ya ventilaste la casa, y tú sigues percibiendo ese olor. ¿No les ha pasado? Bueno, así hay condiciones, hay consecuencias que pueden durar un breve tiempo. Pero imagínate ahora en las consecuencias que pueden durar meses o años. Cuando Dios pone un mandamiento en la palabra, cuando Dios pone un consejo en la palabra, es porque nos quiere evitar esas consecuencias. Y aún hay decisiones que podemos tomar en nuestra vida que nos pueden acompañar durante todo nuestro tiempo hasta que Dios nos lleve a su presencia. Fíjense, por ejemplo, ubican el pasaje de Nabal y Abigail.
¿Sí? A mí siempre me ha impresionado cómo llegó a casarse Abigail con Nabal. Porque tú lees el pasaje y es impresionante. O sea, de Abigail Dios dice, una mujer de buen entendimiento. Y de Nabal dice por contra un hombre duro, un hombre malvado, dice un hombre perverso, de malas obras. Entonces uno se puede preguntar, oye, está bien que polos opuestos se atraen, ¿no? Pero aquí eran demasiado opuestos, ¿no? Por ejemplo, el nombre Abigail, ¿sabes qué significa? ¿Llegó Abigail? ¿Qué significa tu nombre? El nombre Abigail significa la alegría del Padre, la satisfacción del Padre. Y sin duda, tú como padre, hoy que es el Día del Padre, ¿no? Tú como padre, como madre, como padres, si algo no puede traer satisfacción a nuestra vida, es cuando vemos a los hijos tomar decisiones, por decirlo menos, riesgosas, ¿no? Que los ves tomar decisiones que van en contra de su bienestar, de su felicidad, de su progreso. Eso no puede traer satisfacción al padre. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado el papá, la mamá, los familiares de Abigail, viéndola así emocionada con Nabal? Imagínate esa primera visita a la casa de la familia de Abigail, ¿no? Papá, mamá, les vengo a presentar a mi novio. ¿Cómo se llama? Se llama Necio. Eso es lo que significa el nombre Nabal, ¿no? Es un insensato, pero está bien guapo, ¿no? De veras, yo no sé cómo le hicieron. Pero vemos las decisiones de nuestra vida que finalmente trascienden. ¿Sí? ¿Qué habrán sentido los padres de Abigail al verla así involucrada emocionalmente con un necio? Y además impresiona que Abigail lo sabía. La misma Abigail, cuando se encuentra con David, le dice, perdóname, perdona a tu siervo, porque es un necio, la insensatez está con él. Yo cuando leo ese pasaje me pregunto, bueno, Abigail, ¿y quién era en ese momento más insensata, no? ¿Él o tú que decidiste relacionarte con él? Por eso cuando vamos a la Biblia hay muchas historias así en sus páginas que nos dejan un fundamento seguro. Lo único en lo que podemos descansar es en la guía de Dios, en el proyecto de Dios. Y Dios quiere que en las decisiones que vayamos tomando, realmente vayamos alcanzando el plan y la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, jovencitos, jovencitas, si no se han casado, Dios tiene una persona para ustedes, una. Si ustedes escogen la persona que Dios tiene para ustedes, no hay duda que Dios va a ser en su matrimonio una bendición constante, una bendición de alcances enormes. Pero si ustedes escogen por vista, por emociones, por sentimientos y alejados del consejo de la palabra de Dios, también las consecuencias son tremendas. El dolor que Dios nos quiere evitar es mayúsculo, porque por muy enamorado, enamorada que puedas estar para casarte, el enamoramiento no sustituye la bendición de Dios sobre una pareja. Ahora, hablamos de la decisión de casarse como una de las más importantes en nuestra vida. Pero fíjate, no quiero perder la oportunidad para hablarte de dos decisiones que todavía son más importantes que la decisión de casarte. Todavía más importante que la decisión de elegir un compañero o compañera para toda la vida. La primera decisión es ¿qué voy a hacer con Dios? Dios se acerca a la vida de cada persona. En algún momento de nuestra vida, jóvenes o más grandes, Dios se acerca a nuestra vida y nos dice, quiero salvarte, quiero cambiar tu eternidad, quiero que cuando partas de esta vida tú estés toda la eternidad conmigo. Y la puerta, la llave para entrar a esa vida que Dios nos ofrece es simplemente decirle a Dios, acepto, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido separado de ti, y entonces en el corazón decides entregarle tu vida, entregarle tu corazón. Esa es la decisión más importante
que podemos tomar y que cada persona va a tomar. ¿Va a decir sí o va a decir no? Ese es el top de la lista. De esa decisión depende la eternidad. Hay una segunda decisión, también en el ámbito espiritual, y se expresa en estos términos. Haz de tu relación con Dios lo más importante de tu vida. Esta decisión segunda no la podemos tomar sin haber tomado la primera. Pero vamos a hacer algunas diferencias significativas entre estas dos decisiones. La primera decisión, la de recibir a Cristo en el corazón, es una sola vez y para siempre. Jesús te toma la palabra, Él nunca falta a sus promesas, y cuando hay sinceridad en entregarle tu vida, Dios entra a tu corazón, te salva, dice la Biblia, te sella y jamás sale. Te portes como te portes, hagas lo que hagas, Dios te salva. Pero además, Él empieza a hacer algo. Empieza a producir señales o frutos de que Él está en tu corazón. ¿Para qué? Para que podamos estar seguros. A veces las personas dicen, no, es que yo ya oré. Pero Dios dice, ok, orar, sí, es importantísimo. Es parte del momento en el cual decides, Dios, quiero que entres a mi corazón. Pero si tú oraste y Dios no te ha confirmado con señales, con frutos en tu vida, que Él está en tu corazón, piénsalo bien, asegúrate. ¿Qué frutos vienen por haber recibido a Cristo? Por ejemplo, empieza un amor por Dios que no tenías. Un amor por su palabra que antes no existía. Un amor por las cosas relacionadas con la salvación, con el proyecto de Dios, no nada más para tu vida, sino para los que están alrededor de ti. Y empieza a surgir de manera natural a la nueva vida un deseo de compartir a Cristo. Un amor por las almas. Un verdadero amor por las personas a tu alrededor. Es cuando, por ejemplo, empiezas a verdaderamente amar a tu familia con el amor de Dios. Todo esto solo lo puede producir Dios a través de la conversión. Fíjate cómo expresa Hebreos este tema de lo que Dios produce en nuestra vida. Fíjate, en Hebreos 13:21 dice Dios, os haga aptos en toda obra buena. Entonces es trabajo de Dios en el interior del creyente para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que ha nacido de nuevo tiene la certeza y tiene el testimonio en el interior de que es Dios quien está haciendo las cosas, no mi esfuerzo, no mi capacidad, no porque le eché ganas, no porque hoy sí quiero portarme bien, no. Portarnos como Dios quiere que nos portemos, solo Él lo puede hacer en nuestra vida. ¿Sí? Esta segunda decisión, a diferencia de la primera, la tomamos todos los días. Todos los días tú tienes las oportunidades, se presentan las oportunidades para decirle a Dios, Dios, yo quiero que hoy tú seas el Señor de mi vida en este día, en esta decisión, en esta circunstancia que vas enfrentando en tu cotidianidad. Por la primera decisión, Jesús ya es tu dueño, ya es tu Salvador, eso no va a cambiar. Pero que Jesús sea el Señor de tu vida cada día, es algo que todos los días vamos con Dios y le decimos, Dios, aquí estoy, hoy quiero servirte. Hoy quiero que mi vida sea útil en tus manos. Hoy quiero que tú seas lo más importante para mí. Eso lo decidimos diariamente. Y hay más. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús habla sobre las riquezas que Dios tiene para sus hijos. Los invita a todos a que se vengan, a que se sumen a la familia de Dios. Al final del Sermón del Monte, Jesús se dirige a aquellos que ya han conocido a Jesús de manera personal, no me refiero a que lo veían físicamente, sino que habían creído en Él como Salvador, que habían aceptado ser hechos hijos de Dios. Y entonces les dice de manera familiar, mi Padre o el Padre Celestial sabe
que ustedes tienen necesidad de muchas cosas, pero busquen primero aquello que fortalezca, que alimente su relación con Dios. Este pasaje es bien conocido, Mateo 6, 32 y 33, dice, porque los gentiles, aquí habla de los que no conocen a Dios, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan? Prosperidad, bienes materiales, bienes necesarios, comida, techo, ¿no? Sustento. Dice, pero vuestro Padre Celestial, aquí le habla al creyente, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que necesitas serán añadidas. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Porque hoy tú y yo somos esos hijos de Dios, que Dios nos recuerda, sé que tienes necesidades, sé que tienes circunstancias particulares, Dios las conoce, y en medio de esas necesidades, de esas circunstancias, la invitación sigue siendo la misma que hace 2000 años. ¿Cuál es? Ponme a mí primero. Ponme a mí primero. Y cuando el creyente lo hace, cuando tú lo has hecho, cuando yo lo he hecho, ¿qué experimentamos? Experimentamos una paz y una satisfacción en el alma, en el corazón, que solo Dios puede producir. Además de que vemos que realmente Dios siempre cumple su parte, cumple su promesa, y Él satisface ampliamente, abundantemente lo que necesitábamos y nos da más de lo que necesitábamos. Pero esta parte que te comparto, ¿quién lo comprueba? ¿Lo compruebas? Cuando decides poner a Dios en primer lugar. ¿Lo compruebas? Cuando le dices a Dios, Dios, voy a tomar en serio, voy a tomar como un hecho, como firme lo que tú me has dicho. Como le dijo Pedro cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes. Pedro dudaba, como que no quería, pero ¿qué dice al final? En tu palabra echaré la red. Y confiando en la palabra de Jesús, hace. El que confía, hace. El que confía, actúa. El que confía, se nota. Por eso Dios nos recuerda esto, porque nos conoce. Y sabe que la guía que necesitamos para cada día, o sea, todos los días tú tomas decisiones, unas más trascendentes que otras, pero todos los días tomas decisiones. La guía que tú necesitas en la práctica para que esas decisiones estén alineadas con el proyecto de Dios, con lo que Dios tiene para tu vida, tienen que partir primero de una base sólida, de que Cristo sea lo más importante para ti. Intelectualmente el creyente sabe, Cristo debe ser lo más importante, pero lo que es intelectual no necesariamente es lo real. ¿Sí? Cuando Cristo para ti es lo más importante, se nota. Cuando Cristo para ti ya no es lo más importante, ¿qué crees? También se nota. Y además, tú lo sabes. Tu conciencia, el mismo espíritu en tu interior te lo dice. Pero ¿qué pasa? Y aquí otra vez regresamos a la enseñanza de Éxodo. ¿Qué pasa? Que luchamos contra la verdad. Que no nos gusta, o sea, no nos gusta que el Espíritu nos diga, no, es que no estás viviendo ya como con Cristo al centro, con Cristo como lo primero. Y entonces nos portamos como Faraón, luchamos contra la verdad, luchamos contra la impresión del Espíritu que nos dice eso, no para reclamarnos en el sentido de que, o señalarnos, no, mira, tú no estás como deberías estar. No lo hace con esa intención. Yo no lo hago con esa intención, sino que Dios lo dice y nos usa esas enseñanzas para motivarnos, para animarnos a regresar al lugar donde Dios más nos puede bendecir. ¿Sí captas la diferencia? La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la podríamos ver desde un punto de vista a Dios mostrándole al hombre su condición, su verdadera condición, y el hombre
muchas veces con tristeza hay que reconocerlo, argumentando con Dios de que no, las cosas no son así, Dios. Fíjate las palabras que Dios le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Un buen resumen de cómo Dios nos ve y cómo nos vemos nosotros. Fíjate, Apocalipsis 3:17, la primera parte dice, porque tú dices, o sea, lo que dice el hombre, ¿no? Lo que digo yo, lo que desde nuestro punto de vista, ¿cómo nos vemos? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios se dirige a esta iglesia, al pastor de esta iglesia, porque desde el pastor hacia cada uno de los miembros tenían el mismo problema. Tenían un problema bastante moderno. Te voy a decir por qué. Vivían en la realidad virtual. ¿Sí? Vivían en esa realidad donde lo que ellos veían solamente era a través de esas gafas que les impedía ver lo que verdaderamente estaba pasando y estaban inmersos en, ellos pensaban que las cosas estaban bien. Vivían en una realidad, pero no era verdad, era mentira. Fíjate por qué podemos decir esto. Vamos a leer cómo los veía Dios, la siguiente parte de este versículo. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia, la Odisea, este pastor, estos creyentes, Dios los describe como creyentes tibios. Esta parte es para llamarnos la atención. Fíjate, no estaban muy mal, pero tampoco estaban bien. Esa es la definición de tibio, ¿no? O sea, no estoy tan mal, pero Dios no quiere que nada más no estemos tan mal, quiere que estemos bien. Cuando Dios te pregunta, o alguien así cercano con confianza te pregunta, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Oye, ¿estás leyendo la Biblia? Ah, pues más o menos. Tibio. ¿Y sabes qué dice Dios un poquito atrás de estos versículos acerca de los tibios? Dice Dios, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y usa una expresión verdaderamente fuerte, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Recuerda esto, le está hablando a los creyentes. No le está hablando al incrédulo que no quiere saber nada de Dios. No le está hablando, es más, no le está hablando al creyente frío. O sea, le está hablando al creyente tibio. El creyente que debería ser, regresando al ejemplo del nombre de Abigail, que debería ser la alegría del Padre. O sea, Dios quiere que tú y yo vivamos de una manera en que Dios se complazca de nosotros. Deberíamos ser la alegría del Padre, la satisfacción del Padre. Y en lugar de producirle a Dios una sonrisa, un gesto de agrado, si leemos este pasaje, nos podemos imaginar así a Dios arqueándose, así aguantándose el no vomitar. Qué tremendo, ¿no? ¿A quién Dios quiere vomitar? Si leemos este pasaje, nos habla de aquel que en la práctica no pone a Dios en el primer lugar en todo, en su vida, en su familia, en su trabajo, en su agenda, en sus planes, etc. Oye, podemos decir, oye, es que Dios es muy, muy radical. Así es. Dios es radical. Dios es absoluto. Porque sabe que si nuestra vida no está completamente en sus manos, no podemos alcanzar, no podemos ser satisfechos como Dios lo ha planeado. Pero fíjate, a pesar de que esta iglesia está, como dice el pasaje, desventurado, miserable, pobre, ciega y desnuda,
hay algo que esta iglesia no ha perdido y es muy importante. Hay algo que todavía tiene a pesar de estar en esta condición y es que todavía tiene la oportunidad de escuchar. Me llama la atención y por eso hago el énfasis. Aquí no le dice a la iglesia, y aparte eres sorda. No, no era sorda. A las personas que todavía pueden escuchar, a las que todavía se acercan a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se dirige con estas enseñanzas a nosotros, podemos identificarnos porque si estamos aquí, si estás escuchando esto, es porque todavía Dios sabe que tú quieres escuchar. Y a los que quieren escuchar, hay grandes noticias. Fíjate lo que dice el versículo 18, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién puede escuchar el consejo? El que escucha, el que pone atención, el que está dispuesto a reconocer cómo soy y que quiere ser cambiado, que quiere ser como Dios quiere que sea. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué palabras, ¿no? Yo te aconsejo. Por eso es tan importante no ser sordos. Vamos a ver en Éxodo cómo uno de los errores recurrentes en los que Faraón cayó fue en no querer escuchar. No quería escuchar. Ahora fíjate, el escuchar cuando crees te lleva a actuar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, Dios dice que los siervos de Dios son los que actúan. O sea, los que se mueven, los que en su vida se ve lo que están haciendo para Dios. Aquí lo importante es, cuando no eres sordo, vas a escuchar para actuar. No es nada más para creer, no es nada más para pensarlo o decir, bueno, lo voy a meditar. No, es para hacerlo. Si lo haces, si tomas en cuenta este consejo, entonces Dios te va a dar su riqueza, te va a dar su vestido, te va a dar su justicia, te va a dar, y además, bien importante, fíjate cómo dice que al que era ciego, porque cuando hemos dejado de ver a Cristo como lo central en nuestra vida, dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Y lo que Dios quiere es volver a ver a Dios como lo más importante. Cuando vuelves a ver a Dios como lo más importante, esta invitación de Jesús a busca el reino de Dios va a ser bien importante, pero además bien práctica para ti. Todo empieza, todo surge de escuchar al Señor, de no cometer el mismo error de Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Éxodo 8:15. Viendo Faraón que le habían dado reposo, se acabaron las ranas, se acabó el problema, se acabó la situación que me tenía así de cabeza, endureció su corazón y no los escuchó. No los escuchó como Jehová había dicho. Es tremendo. Porque cuando el hombre no escucha a Dios, ¿qué es lo que hace? Cuando yo no escucho a Dios, ¿qué hago? Abro la puerta a los problemas en mi vida. Cuando tú no escuchas a Dios, abres la puerta a las circunstancias que Dios no quería para ti. Y en este caso, Faraón, al no escuchar a Dios, abre la puerta para que venga otro juicio y otro más. ¿Qué viene ahora? Pues ¿no entendiste con las ranas, Faraón? Ahora vienen los piojos y las moscas. Y entonces Dios se dirige a Moisés y le dice, Moisés, dile a Aarón, alza tu mano, sal, golpea el polvo de la tierra y el polvo de la tierra se convertirá en piojos por todo el país. Moisés y Aarón lo hacen así.
y el polvo de la tierra, imagínate, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, tanto en hombres como en animales. Otra vez Faraón se encuentra en un problema que no sabe qué hacer. En esta plaga sucede algo interesante. Ustedes recuerdan que en las dos primeras plagas, los hechiceros, ya hablamos hace unos estudios de, ¿cómo se llamaban? Fue el nombre. Janes y Jambres, empezaban a imitar los milagros de Dios, ¿no? Y entonces convertían el agua en sangre, imitaban el milagro. Hicieron producir las ranas, imitaron el milagro. Aquí Dios, a través de Aarón, la vara de Aarón, produce piojos por todo el país. Los hechiceros intentan hacer lo mismo. Y aquí surge una diferencia. Dice la Biblia que no pudieron. Fíjate, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Aquí aprendemos algo. El diablo tiene mucho poder. Eso lo enseña la Biblia. Puede hacer muchas cosas, pero su poder está limitado. Solamente Dios es el Dios de los imposibles. Solamente para Dios no hay nada imposible. Así que podemos como creyentes descansar en que Dios siempre tiene el control de las cosas. Ahora, lo que sucede enseguida también es bien tremendo. Porque ahora son los hechiceros, los que han querido estar falsificando el poder de Dios y están, vamos a decir, animando a Faraón a que se siga rebelando contra Dios. Ahora son los hechiceros los que le dicen a Faraón, Faraón, aquí está Dios de por medio. Esto es mano de Dios. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Te das cuenta? Otra vez, no quiero escuchar la actitud del corazón humano. Y Dios dice, si el corazón es como piedra, pues mi palabra será como martillo que quebranta la piedra. Y entonces vuelve a venir la orden. Moisés, ponte delante de Faraón mañana. Y esta parte me llama mucho la atención porque Dios le dice, mañana sal a ponerte delante de Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón había dicho, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas de ti? ¿Mañana? Pues ahora aquí en un sentido así como hasta de ironía. Dios le dice a Faraón, mañana vas a ver un nuevo juicio. Mañana vas a enfrentarte a una nueva consecuencia de no querer escuchar. Porque te he dicho, deja ir a mi pueblo y no quieres. A la mañana siguiente vienen las moscas. Y aquí pasan otras dos cosas interesantes. Lo primero, los hechiceros ya ni siquiera lo intentan. O sea, ellos ya reconocieron, ¿sabes qué? Esto es dedo de Dios, ya ni me meto. Pero una cosa más sucede. Dios le dice a Faraón, yo voy a hacer diferencia en medio de la tierra para que tú veas cómo yo cuido a mis hijos, a mi pueblo, y cómo tú y tus siervos van a sufrir las consecuencias de la necedad. Vamos a leerlo, 22 y 23. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aquí con efectos especiales y todo, hasta moscas tengo. Bueno, qué impresionante que Dios esté diciendo a Faraón, pero hoy recordándonos a nosotros, yo soy quien me pongo en medio de la tierra para hacer diferencia entre el que me cree y el que no me cree. Yo soy el que me pongo como defensa de mi pueblo, de mis hijos.
el que pinta la raya y dice las palabras redención. Redención. El Dios que te redime, el Dios que te salva. Hoy vivimos en un tiempo, nuestro mundo, que está cosechando las consecuencias de dejar a Dios fuera de su vida, de dejar a Dios de lado. Y por eso vemos cómo el mundo, así, su pura maldad, violencia, inmoralidad, depravación, inseguridad, y la lista sigue. Pero Dios ha prometido ponerse en medio, protegernos, cuidarnos. Y aquí surge la pregunta, oye, entonces, ¿no nos va a pasar nada? No. La idea aquí es, si Dios permite que nos pase algo, va a hacer lo que Dios en su plan, en su proyecto, en su diseño para nuestra vida, sabe que va a ser utilizado para un beneficio mayor. Porque tú y yo volteamos y vemos así cómo en nuestra vida pueden surgir situaciones indeseadas. Pero yo puedo tener la completa seguridad de que no va a pasar nada en mi vida, en mi entorno, que no abone para su proyecto eterno. Que no abone para su plan de salvación. Yo he comprobado en mi vida y en la vida de mi familia que a pesar de los problemas, de las enfermedades, de los accidentes, de las situaciones donde uno enfrenta pérdidas, lo que llamamos desde el punto de vista humano las tragedias humanas, siempre han venido acompañadas de la bendición de ver a Dios trabajando en esas circunstancias, mostrándonos su cuidado en esas circunstancias, además de hacer un trabajo extraordinario para invitarnos a la salvación y a la entrega. O sea, siempre el trabajo de Dios en nuestra vida nos va a llevar, o lo vamos a poder distinguir como una invitación a la entrega, a la salvación. A veces Dios tiene que permitir cosas duras que nos hacen voltear arriba, que nos hacen voltear a Dios. Como estas moscas, ¿no? Las moscas no era como ahorita esta que aparece aquí nada más revoloteando, ¿no? Eran literalmente enjambres de moscas. Así que nubes de moscas. Cuando Faraón se ve en la dificultad, llama a Moisés y le dice, oren por mí a Dios, los voy a dejar ofrecer sacrificios a su Dios aquí en la tierra. Y Moisés le dice, nada de eso. Eso no lo podemos hacer, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Para los egipcios, las ovejas eran abominables. Tenemos que ir camino del desierto 3 días al lugar que Dios nos indicó. Y entonces Faraón dice, está bien, los voy a dejar ir, con tal de que no se vayan más lejos, no se me vayan a ir. Versículo 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Moisés ora, Dios responde, el problema se acaba, no queda ninguna mosca, pero Faraón no cambia. Faraón, ¿qué creen? Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La enseñanza para nosotros, así, ahora sí que a base de repeticiones, Dios nos recuerda, no te acostumbres a escuchar las invitaciones de Dios. No te acostumbres a escuchar la palabra de Dios y no obedecer. Eso está en nuestra naturaleza. Y si no, velo en tu casa con tus hijos, ¿no? Al menos los míos así son. Así somos.
Para sacar un poquito ahorita a mis hijos de la escena, voy a poner el ejemplo familiar mío. Mi mamá me llamaba, Arturo, sí, aquí estoy. Arturo, sí. Mi mamá decía, sí, pero no vienes, ¿no? O sea, la obediencia implica acción. Muévete. Y luego decimos, sí, es que ya sé, sí, ya sé, pero no lo haces. Acción. Entonces, la invitación de la Biblia es, no hagas un hábito de escuchar. Como decía mi bendita madre, uno dice porque no se ha muerto. Te entra por un oído y te sale por el otro. Faraón se hizo un experto en esto. De repente como que lo ves como que medio quiere reaccionar, ¿no? Ay, ahora sí los voy a dejar ir, ¿no? Y hasta parece que estaba bromeando, jugando con Dios. Y hasta que no se le suben los piojos, ¿no? O se alborotan las moscas, ¿no? Cuando tiene su enjambre ahí en la cabeza. Y Dios dice, mejor escucha el consejo. Mejor escucha la palabra de Dios y actúa en consecuencia. No hay bendición que se pueda escapar de nuestra vida si tú decides escuchar y obedecer. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestra condición, tú te has detenido de vomitarnos de tu boca. Señor, gracias porque con amor y con paciencia, con un cargo que apenas alcanzamos a pasar por encimita, tú nos invitas a calentar nuestra vida, a calentar nuestra relación contigo, a que seas tú, una vez más, lo más importante, el eje, el centro de nuestra vida. Dios, anhelamos un corazón que escuche, pero que se mueva. Que escuche, pero que actúe. Y que no haga una práctica constante el escuchar y no moverse, el escuchar y no obedecer. Danos la gracia y danos esa actitud que tú esperas. De tal manera que nuestra vida, aun con sus errores, aun con sus deficiencias, pueda ser una vida que te produzca gozo. Una vida que sea la alegría del Padre. Te pedimos esto. Anhelamos un corazón del cual tú puedas gozarte. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.